Value Investing FM, episodio 294. Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido de tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web academiadeinversión.com. Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión y emperador de Godás Enterprises. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio. Te animo a hacer el curso gratuito en godasresearch.com. Y esta semana volvemos con nuestro consultorio bursátil, donde respondemos a las preguntas que nos habéis hecho este mes de octubre. Pero como siempre, el warning. El warning es el mismo que el de las últimas 2 semanas, pero con más énfasis o con más urgencia, mejor dicho. Es el último día de la oferta del 11º aniversario de Academia de Inversión, con un 20% de descuento en la formación avanzada. Si queréis más información, podéis acceder en academiainversión.com/avanzada. Ahí tenéis información sobre la formación avanzada, sobre los detalles, pero si queréis más detalles con el plan formativo completo o tenéis cualquier duda, podéis escribirme en academiainversión.com/contacto o a paco@academiainversión.com. Como digo, es el último día. Si está escuchando el domingo, termina mañana a las 11:59 de la noche, hora península española. Así que, como suelo decir en estos casos, si sois personas que suelen dejar las cosas para el último momento, este momento ha llegado. Por mi parte, nada más, Adrián, y si te parece, empezamos, que hay preguntas muy interesantes en este consultorio de octubre. Sí, y bueno, también recordar, si queréis mandarnos vuestras preguntas, podéis hacerlo en academiainversión.com/contacto para próximos consultorios. ¿Haces la primera? Sí, como bien dijiste, la verdad hay preguntas muy chulas. Y la primera es de Ignacio Sánchez desde Palo Alto, California. Dice que analizando las diferentes alternativas de renta fija, le ha llamado la atención descubrir los llamados TIPS, los Treasury Inflation Protected Securities. ¿Qué opinas de estos activos? ¿Cuáles son sus principales ventajas e inconvenientes? Muy interesante la pregunta. ¿Y cuál es el problema de los TIPS? Bueno, primero vamos a decir qué son los TIPS. Los TIPS son bonos protegidos contra la inflación. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay inflación, aumenta, la rentabilidad que te da. Es decir, que te asegura una rentabilidad real, no una rentabilidad nominal. Por ejemplo, si te asegura una rentabilidad del 2% y la inflación es del otro 2%, te van a dar un 4%. También, si hay deflación, es al revés. Te baja la rentabilidad. En otras palabras, te asegura una rentabilidad real. Suena muy bonito, sobre todo ahora en momentos que hay inflación. ¿Qué sucede? Que también esto el mercado lo recoge. Si ahora el bono estadounidense a 10 años te da un 5% aproximadamente, está casi en el 5%, los TIPS creo que te están dando un 2,4%. ¿Cuándo es interesante este activo? Pues cuando el mercado no descuente inflación en absoluto. Ahora, que ya digamos está bastante descontada para los próximos 10 años, no lo veo tan interesante. El mercado tampoco regala nada, sobre todo en estos activos tan extremadamente líquidos. Así que yo tengo mis dudas que sea interesante, salvo que tengas la opinión de que la inflación en los próximos 10 años va a ser superior al 3% y seas un inversor conservador y sea suficiente para ti esta rentabilidad real
del 2,40 y pico por ciento. Creo que está ahora a 10 años. Así que, bueno, es algo que está bien saber que existe, pero en general no suelen ser un chollo los tips. Están pensados para inversores muy conservadores. No sé si quieres añadir algo que comente el CFA sobre este tema. No, ¿Alguna no recomendación? mucho más. No mucho más. Al final, esto fue un invento que sacó el Tesoro americano en los 70 con la inflación. Porque claro, con la inflación disparada nadie quería comprarlo las letras del Tesoro, así que se les ocurrió esto. Y como bien dices, al final son activos pues codiciados que se ajustan por la inflación y son muy interesantes, como bien dices, en ese momento, cuando no se espera inflación, pero tú crees que sí, porque ahí ahí luego cuando aparezca la inflación se dispara. La siguiente, también está para ti, Paco. Carlos Ferrer Piera, desde Valencia. Dice que quiere hacerte una consulta relacionada con Obsidian, ya que alguna vez has comentado que lo usas. He estado viendo vídeos sobre cómo usarlo y me parece muy interesante, pero me cuesta ver todos los usos que se le podría dar, más allá de que sea una base de datos muy buena. ¿Para qué lo usas tú y qué usos se le podría dar? Pues yo lo utilizo principalmente para conocimientos, lo que suele llamar evergreen. Es decir, que no son conocimientos que caducan rápidamente. Por ejemplo, la inflación del último mes. Pues eso es una noticia interesante, o cuánto ha subido la bolsa en lo que llevamos de año. Es algo interesante, pero digamos que caduca la importancia de ese conocimiento. En cambio, por ejemplo, cuando veo estudios sobre el tema de bolsa, sí que los suelo poner, u otro tipo de estudios que me puedan ser aplicables a mi vida, temas de productividad, técnicas, estratégicas, todo lo que yo vea que pueda tener sentido utilizarlo y pueda clasificarlo, porque esa es una de las claves también, poder organizarlo y clasificarlo, lo intento meter en Obsidian. Puede usarse para otras cosas, puede usarse de organización personal también, pero yo no lo uso. Para organización personal prefiero utilizar otros métodos. ¿Lo recomiendo? Pues sí, pero bueno, hay otras alternativas. Es algo complicado Obsidian, sobre todo al principio. Es complicado por su simplicidad, pero a mí, después de ver otras alternativas, es la que más me gusta. Para organización, insisto, del conocimiento duradero, de cosas que voy encontrando y las quiero organizar por temáticas y tenerlas ligadas entre sí. Bueno, quien quiera más información, hay un curso que es el que hice yo, del cerebro digital, que está bastante bien y es un precio asequible. Creo que la web es cerebro.digital. Por mi parte nada más. Adrián, no sé si quieres añadir algo de Obsidian o pasamos a la siguiente. No lo he usado en la vida, Julio. Muy bien. ¿Hago yo la siguiente? ¿Quieres? Sí, que la siguiente es muy bonita. Venga. Es de Miguel Ramos desde Múnich. Dice que quiere preguntarnos para este consultorio sobre cómo evaluar si una inversión ha sido acertada o no. Nos cuenta su historia sobre una acción que el 1 de junio de 2022 se lanzó a comprar, en concreto son las de Activision Blizzard, y que parece que va a salir bien, ya que va a tener un rendimiento aproximado del 18% anual. Dice que, en este caso, a priori podría parecer que ha sido una buena inversión, pero en cambio no ha sido fácil. Dice que, de hecho, más de una vez se quedó con cara de tonto. Siendo sincero, dice que la razón principal por la que compró fue porque Warren Buffett también lo hizo, y en varias fuentes había leído que Warren era un magnífico inversor en arbitrajes. Sin embargo, parece que Warren vendió gran parte de su participación antes de que se le aclarara el asunto en Estados Unidos. En ese momento, él decidió no hacer nada, pero bien podría haber salido mal. Quizás un arbitraje sea de por sí más especulativo que otra cosa. Y la pregunta es, ¿en qué momento se trata de suerte y cuándo es habilidad? ¿Cómo evaluamos si una inversión ha sido acertada o no? Y por último, si alguna vez hemos considerado como acertada una inversión en la que hemos perdido dinero. ¿Qué
¿Qué opinas, Adrián? Qué bonito, la verdad. Una reflexión muy filosófica. Pues es muy difícil. Al final es algo que no creo que sea posible cuantificar cuánto hay de suerte y cuánto de habilidad en una idea. Al final lo más parecido que puede haber es desarrollar una tesis, como decía un poco Pedro, el podcast de la semana pasada, desarrollar una tesis y ver si se ha cumplido o no y si ha subido porque ha ganado más dinero la empresa, porque ha lanzado un producto tal y como esperabas, es decir, esa era tu tesis y ha funcionado, o es que ha subido porque se estrelló un misil en la fábrica del competidor, entonces había déficit de producto y los tuyos se dispararon. Bueno, ahí obviamente hubo suerte porque cayó un misil. Pero evaluarlo es difícil y sobre todo hace falta un sentido de autocrítica muy fuerte para hacer eso. Y si alguna vez habéis considerado concertar una inversión en la que habéis perdido dinero, yo así diciéndolo, así tal cual, no me viene ninguna ahora mismo a la cabeza. Al revés, sí se me ocurre de haber ganado dinero, pero que la tesis salió mal. Esa sí que se me ocurren algunas. Por ejemplo, el caso más claro que se me viene así, me hace pop en la cabeza, es Taruga Minerals, que era una exploradora en Australia que se estaba metido Cronin, que era director, iba a taladrar ahí un target de cobre súper interesante, tuvo problemas con los aborígenes, no pudieron taladrarlo, yo pues me quedé esperando, y en otro target que estaban mirando, taladraron, sacaron un resultado que a mí me parecía muchísimo, que era como 3 metros, 1% de cobre, una cosa que dije, esto no es nada, y la acción subió un 100%, dobló esa noche. Y yo vendí todo, porque dije, hostia, pero qué diablos, esto es una mierda. Obviamente, pues eso, gané un 100% en esa y enseguida, 2 semanas después, volvió a caer y estar donde estaba en el mismo sitio. Y a día de hoy sigue desde donde cayó, otro menos 50, porque han sido todavía incapaces de taladrar el target gordo. O sea, es un perfecto ejemplo de ganar dinero y que la tesis no salga para nada. Yo añadiría que para tomar esta decisión de si ha sido suerte o cuánta suerte ha habido, la clave es tener, como dice Adrián, una tesis o una hipótesis, como le queráis llamar, y hacer los deberes previos, porque mucha gente invierte sin hacer los previos deberes y tener unas asunciones de lo que puede pasar los próximos años. Asunciones tanto a nivel cualitativo como cuantitativo, de ingresos, evolución de ingresos, de márgenes. El múltiplo sí que no lo puedes controlar, a ver, no puedes controlar nada, pero depende más de cómo esté el mercado, de optimista o pesimista, pero sobre todo tener hechos unos deberes previos de considerar diferentes escenarios y ver qué ingresos y márgenes puede hacer en el futuro. Si aciertas con eso, en principio no ha habido suerte. En cambio, si con eso no aciertas, sobre todo si te has quedado corto, porque lo normal es intentar ser conservador a la hora de hacer estas hipótesis a largo plazo o a medio plazo sobre ingresos y márgenes, en ese caso, digamos que puedes definir el papel de la suerte. También otros aspectos cualitativos, lo que dices tú, Adrián, pues que pase algo con los competidores o que pase algo con alguna ley o con los costes o con los proveedores, clientes, pues eso también, estos aspectos cualitativos, si forman parte importante de tu tesis, que en muchos casos no lo harán, pero en algunos casos concretos sí que puede darse y se da, pues sabes si ha habido suerte o no. En este caso que comentas de Activision Blizzard, es un arbitraje basado en que lo acepten o no los reguladores. Claro, aquí tienes que saber de regulación, igual que otros arbitrajes legales. Si no tienes un conocimiento especial sobre regulación, es complicado decir que ha sido suerte o no, porque claro, muchas veces dices, no, es que yo creo que va a pasar eso, pero ¿lo crees porque lo has estudiado o lo crees porque quieres creerlo? También es otra pregunta que hay que hacerse.
Bueno, interesante la pregunta. Pasamos a la siguiente, Adrián. Let's go. Si quieres me ocupo yo porque es un país bananero. Venga, me parece bien. Jean-Claude Maréchaux, desde Chile, perdón por la pronunciación del francés. Hace unos días leí una idea de inversión en el blog de Value School de Miguel de Juan Fernández del Fondo Argos. Se trata de una pequeña empresa sudafricana llamada Baldwin Properties. Tras realizar un análisis independiente me pareció una muy buena idea de inversión. Sin embargo, no pude encontrar un broker donde poder comprarla, no está Interactive. Es por eso porque quiero saber si conoces algún broker donde sí podría estar. Saludos y gracias. Buf. Yo, a ver, properties, eso tiene pinta de ser inmobiliario y en Sudáfrica. Buf, o sea, yo no sé hasta qué punto metería yo dinero en inmobiliarias en sudafricanas. Bueno, supongo que serán a precio de derribo, imagino. Yo, no sé, me suena muy contraria. Que igual por eso también es la oportunidad, porque a nadie se le ocurre invertir en empresas sudafricanas y más donde el gobierno puede meterte mano y destrozarte. Pero bueno, también es cuando surgen oportunidades. A mí me da miedo ya solo con escucharlo. Pero respondiendo a la pregunta, un amigo invirtió en África, porque desde aquí es muy complicado, y lo que hizo fue viajar a África para abrirse una cuenta. No sé en qué país era. No sé si te acuerdas, Adrián. En Botswana. Era Botswana me Botswana. sonaba. Sí, ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? sí. Pues una alternativa puede ser eso. Buscar un broker local y darte de alta allí, como hizo nuestro amigo. O si no, quizás en brokers más especializados puedes hablar con ellos para que te permitan invertir en este tipo de bolsas. Si tienes una cuenta importante, claro, si eres un inversor con poco dinero y tienes la cuenta en de giro, pues veo complicado que te abran para ti las oportunidades en la bolsa sudafricana si no trabajan con ella. En cambio, pues si eres una persona que tiene varios millones, igual está en un broker tipo Renta 4 quizás podría hacerse o alguno más de banca privada, pues es posible que lo hagan. Igual no, igual no. Tendrías que preguntarle y también si lo hacen, lo que te clavan, lo que te pueden clavar de comisiones puede ser curioso. O sea que tiene que valer muchísimo la pena para invertir en este tipo de empresa sudafricana. No solo por la empresa en sí, sino también por todos los quebraderos de cabeza para invertir en ella. Y los costes también. Sí, es que este tipo de bolsas es muy difícil. Es muy, muy, muy difícil. Muy pocos brokers suelen dar acceso porque son muchas veces exchanges caros, lentos, y que en otra divisa a la mayoría de brokers que no les sale ni a cuenta tenerlo. Y además el real estate sudafricano no me quiero imaginar la locura que debe ser eso. Aún veía el otro día de cómo Johannesburgo es debe ser una de las ciudades más peligrosas de África. Es una absoluta barbaridad cómo se está poniendo ese país. Bueno, más exposición al rand, claro, más exposición a la divisa. Sí, Doble diversión. Me da miedo, ya lo dije. Pero bueno. Es dura, es dura. Donde los inversores tienen miedo, suele haber buenas oportunidades. Totalmente. Si quieres la siguiente, Paco. Venga. Es de Antonio desde Granada sobre la masa monetaria, que tiene varias preguntas y la primera es si es posible conocer la masa monetaria de una moneda como el euro o el dólar. Es un dato público que sale cada año como IPC o PIB, etc. ¿De dónde salen estos gráficos donde se ve cómo va cambiando la masa monetaria? Pues ya respondo yo. Pues sí, entras en la web del BCE y tienes ahí información. Y supongo que en Estados Unidos, Sí. ¿qué web será? Sí, la FRED.
que es Sí. toda la base de datos económicos. Sí, Creo que es pues sí. la de San Luis, creo. La Reserva Federal de San Luis. Pues sí. Esta fue una respuesta fácil y rápida. Sí, ahí está. Ahí además los bancos centrales te dan todo, te dan las distintas masas, M1, M2, M3, y te ves las gráficas sin ningún problema. Rápido. Venga, haces la siguiente. Sí, Antonio desde Granada. ¿Cómo funciona el precio de una participación de un fondo? Entiendo que al final del día el fondo tiene la valoración de la cartera y el dinero aportado por cada partícipe es una simple división o hay algún otro factor. ¿Un fondo puede emitir participaciones y un ETF? Yo entiendo que no, pero en caso de ser así, ¿qué significaría para el inversor esa emisión? Muy buena pregunta, Antonio, porque funcionan de forma diferente los fondos y los ETFs. Los fondos, si tú metes dinero en un fondo, suele tardar 2 o 3 días en llegar. ¿Por qué? Porque los fondos al final del día lo cierran, hacen el cálculo del valor de las participaciones y si entra dinero o sale dinero, lo que hacen es vender una parte o meter dinero en el fondo común. Digamos que es un cálculo diario a cierre. Y en base a eso, si alguien quiere vender o comprar, se crean más participaciones o se destruyen participaciones. En los ETFs funciona de forma diferente, porque son fondos cotizados. ETFs creo que la es Electronic, ¿no, Adrián? De las siglas, Electronic Traded Funds. no, Exchange, así, Exchange Exchange. Vale. Traded Funds. Es verdad, cierto, sí. Pues sí, los ETFs cotizan en exchange, o sea, en bolsas, son fondos cotizados que puedes comprar y vender. No es como un fondo, que tú dices, quiero comprar participaciones en un fondo y tardas 2 días. En cambio, en un ETF puedes andar comprando y vendiendo como si fuera una acción. Comprar y vender a los 5 minutos con ETFs. Entonces, ¿cómo se regula esto? Pues esto se hace a través de arbitraje. Hay empresas que lo que pueden hacer, que están registradas, no puede hacer cualquier empresa, es, si por ejemplo es un ETF del SP500 y ven que el ETF cotiza con descuento, entonces lo que pueden hacer es un arbitraje, comprando una parte de acciones del SP500 y acción, poniéndose long short y así cerrando la diferencia, cerrando lo que se suele llamar como el gap. Y lo mismo al revés, si cotiza con prima. Cuando hay volatilidad, se aprovechan de estas diferencias entre cotización de un ETF, que suele ser pequeñas, cuanto más grande sea el ETF, pues menor diferencia hay. Por ejemplo, ¿cómo se llamaba la empresa que tenía Valentum? ¿Recuerdas? La que hacía este tipo de Flow Traders. flow traders. Sí, Se en dedicaba general, a esto. esto es un mercado, los market makers y distintos players que se dedican a arbitrar todo este tipo de cosas, que se ocupan de esto o de, si tienen autorización, entregan paquetes de acciones y ellos reciben participaciones del ETF que pueden vender y así realizar los arbitrajes. O sea, es todo un entramado bastante interesante, bastante curioso todo cómo funciona. Claro, tanto al alza como a la baja, para ajustarlo rápidamente. Claro, al final ellos lo hacen con una diferencia muy pequeña. Igual es una diferencia del 0, algo por ciento. Pero lo hacen constantemente y así ganan dinero. Y hacen también el mercado más líquido. Y que no se desvíen los ETFs de el valor de las participaciones que tienen. Porque si no, entrarían este tipo de arbitrajistas y cerrarían esta diferencia. O sea que son similares, pero diferentes en la forma de funcionar. Los fondos y los ETFs. Los ETFs se ajustan por arbitraje y los fondos no. Se cierran cada día, hacen los cálculos y se crean o destruyen participaciones dependiendo de si entran nuevos partícipes o salen partícipes. Muy bien.
La siguiente, de Rubén. Nos dice que con los tipos tan altos que tenemos ahora, estaba pensando en cambiar su estrategia de 100% renta variable y comprar obligaciones del Estado a 15 años, las últimas dieron casi un 4%, y dedicar el cupón anual a comprar el MSCI World. Su duda es cómo acudir a la subasta y si te asignan sí o sí las obligaciones que pidas. La idea es desinvertir 100.000 euros y dedicarlos a la compra de esas obligaciones. Pero su miedo es que después de desinvertir no le otorguen esas obligaciones. ¿Cómo se podría gestionar eso? A ver, no te preocupes mucho por la subasta, porque aunque no acudas a la subasta, lo que puedes hacer es comprarlas a mercado. Y la diferencia va a ser casi nada, porque estos mercados de renta fija gubernamental son muy eficientes. O sea que si tú compras algo en la subasta que da un 4, si lo compras el día siguiente el mercado va a dar algo muy parecido del 4, salvo que haya pasado algo a nivel macroeconómico. Entonces, por eso no hay ningún problema. No sé si, Adrián, quieres comentar algo más sobre esto. No, no hay ningún problema. O sea, es un mercado súper grande. Hombre, si me dices que eres una aseguradora que va a entrar en una subasta que va a meter 3.000 millones de dólares, pues, hombre, pues igual sí que no te dan todo. Pero con montos normales no debería haber problema. Y es eso, o sea, en el secundario es el mismo precio. Al final las subastas son para los grandes tenedores. La siguiente, de Pablo Ramírez de Costa Rica, que, bueno, nos agradece nuestro trabajo en el podcast, que está muy contento y que va a ir con su mujer a Marruecos desde Costa Rica y va a pasar también por Madrid 3 días y nos pregunta dónde comer. Adrián, ¿tú qué le dirías? Basándonos en nuestras preguntas rápidas, la única que se repitió fue el charrúa de Madrid. O sea, si te gusta la carne, Pablo, el charrúa de Madrid, yo he ido al de Coruña bastantes veces y está muy bien. Y por lo que me comentaron, el de Madrid también es espectacular. ¿Tú cuál dirías? Yo un sitio que he ido a comer siempre con varios amigos, inversores, que seguro están escuchando esto, y que queda siempre en Madrid, con ellos es uno que se llama García de la Navarra. ¿Y qué tipo de comida hay? No, tienen comida muy, muy buena y sobre todo, te va a sorprender. No, a mí no soy fan, pero tienen de las mejores hortalizas y verduras que he comido en mi vida. O sea, Qué bueno. te piden, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Guisantes cristal o algo así. Ah, sí, sí. Una locura. O sea, yo que nunca he comido verduras, ahí estoy encantado. Imaginaos cómo las hacen, qué buenas están. Y además un buen cacho de carne, uf, de locos, de locos, de locos. Venga, haces la siguiente pregunta. Sí. La siguiente, Luis J. desde Vilagarcía de Arousa. En mi día no utilizo el inglés y por supuesto en el trabajo tampoco. Tengo el FCE de Cambridge que considero insuficiente. Veo en las entrevistas que hacéis que casi todos los entrevistados dominan el inglés y que para anotarse el CFA es un requisito indispensable tener un alto nivel. Mi sugerencia es qué consejos daríais a una persona que no utiliza inglés en su día a día, que tiene ciertos conocimientos y que quiere elevarlos para llegar a un nivel suficientemente alto. Pues a ver, Luis, como bien dices, tener el papel de Cambridge eso no suele servir para mucho, normalmente porque cuando sacas estos títulos te preparan para aprobar el examen, no para hablar inglés de verdad. Y eso se nota bastante. Yo después de que me suspendieran varias veces al límite, los mandé a tomar por saco. Entonces, a ver, y para el CFA tampoco te agobies demasiado, porque, o sea, hace falta, o sea, el inglés del CFA es muy formal, no son palabras ni expresiones raras como podría ser una novela en inglés. O sea, es muy formal. No, y además que no tienes que hacer mítico, pues que si listening, de escuchar o hablar, ni nada de eso. O sea, es solo un nivel de comprensión, de lectura. Entonces, el inglés del CFA asusta a mucha gente, pero yo no he conocido a casi nadie que haya tenido problema, que a la hora de estudiar haya dicho, uff,
es que el inglés me resulta un problema. No, porque es bastante, ya digo, además está pensado el CFA para no angloparlantes. De hecho, incluso a mí me habían comentado que en el 3, que voy a preparar ahora, que hay que escribir, que no puntúan nada la ortografía ni ese tipo de cosas. Porque básicamente hay tantas culturas que lo preparan, como son, por ejemplo, los chinos, que claro, que eso no lo tienen en cuenta. Entonces, si es por el CFA, tampoco te agobies. Y consejos, pues la verdad, al final lo de siempre, o sea, el mejor consejo para aprender un idioma es irte a ese país, obviamente. Sin visitar ese país, al final lo más que se suele recomendar es ponerte a leer libros, ponerte a ver, obviamente, todos los vídeos que puedas, por ejemplo, Netflix, HBO, cualquier cosa, tienes que escucharlo en versión original. Yo no soporto ya escuchar las cosas dobladas al español, es que me chirría tanto las voces. Yo ya no lo aguanto. Ver cosas dobladas. Siempre en versión original. Y además de eso, pues simplemente es practicarlo, practicar y practicar. Es que no es un idioma, es lo que hay. No sé si quieres añadir algo, Paco. No, únicamente, bueno, además de Netflix, pues vídeos de YouTube o canal de YouTube. Seguramente que si son de inglés, seguramente que haya canales o podcasts, seguramente que haya podcasts de aprender inglés. Lo bueno de ser un idioma como el inglés es que tienes muchísimos recursos. Duolingo también, la app de Duolingo, que de Es aprender verdad. idiomas está muy bien. Y nada, pues leer libros también. Si es para tema CFA, leer libros de inversión en inglés. Y con eso, pues, ir avanzando. Es algo Claro. a largo plazo, claro. No es de un día para otro. No hace falta que seas un animal, como hice yo, de que me puse, literalmente aprendí inglés cogiéndome los 10K de las empresas y traduciendo las palabras una a una. Y así aprendí contabilidad. Eso es de muy animales. No hace falta ser así de talibán, pero con coger libros y ir sobre todo afinando el oído es un gran salto. Muy bien. La siguiente, de Pablo Orenes, desde Valencia, nos pregunta si podemos recomendar algún broker o banco para empezar a invertir en fondos indexados, así como para acciones, puesto que dice que Interactive Brokers ha visto que es para inversores más avanzados. Pues para indexados, yo creo que MyInvestor es el que recomendaría. ¿Tú qué dirías, Adrián? Posiblemente sí. O sea, para este tipo de cosas así más simples y más fácil, pues MyInvestor seguramente es la mejor opción. Un banco es totalmente descartado porque simplemente el robo que es con comisiones. Es que aunque digas que es más fácil porque tienes ya cuenta, no sé qué, y vas a la ventanilla y te atienden, es que da igual. El robo es demencial. O sea, cuando se lo cuento a alguna persona, en plan de ¿cuánto costaría X dinero comprando acciones de Apple? Lo que sea. En un broker, no sé qué, un par de dólares. Y se quedan así, mirando en plan con cara de que acaban de llegar a de quien ha visto el hombre llegar a la luna. Porque los bancos normalmente cobran hasta 50 veces más. Totalmente. Nada que añadir. La Pasamos a la siguiente, siguiente, Adrián. sí. Ismael Pantoja desde Trondheim, Noruega. Que por cierto, que nos ha respondido que vive en Noruega ahí y que yo estaba súper curioso de cómo había acabado allí y nos cuenta que es ingeniero de caminos y que está enseñando a los noruegos a construir carreteras. Me cuadra. Ese es un buen motivo para acabar allí. Porque además es que si lo miráis en el mapa no es Oslo, o sea, es que está muy al norte. Por eso me llamaba tanto la atención. Qué bonito. Bueno, pues esta pregunta, Paco, es perfecta para ti, porque nos dice que tengo a mis 2 hijos empezando la universidad y quiero transmitirles la importancia de ahorrar. Y ojalá que les pique el bicho del value investing. Les he mandado el curso de iniciación tuyo, pero hicieron un par de vídeos y no les veo que continúen. ¿Hay algún vídeo único que resuma un poco los conceptos básicos para que lo tengan presente? Para picar su interés, en Navidades quiero regalarles a cada uno 500 euros en una acción o fondo para que lo tengan sin tocarlo y les sirva de incentivo. ¿Qué me recomiendas? ¿Quizá un fondo indexado al SP500? Pues yo no sé qué haría. Quizás
incentivos, a pensar en incentivos tanto positivos como negativos para que se inicien a la inversión. Por ejemplo, no sé cuál será la paga que tendrán, pues yo qué sé. Bueno, en Noruega tiene que ser dinero. Tendría que ser, pues yo qué sé, 50 euros a la semana. Pues decirle, bueno, como os interesa el tema de la inversión, os la subo a 60. O, si no decir, bueno, como veo que no os interesa el tema del dinero, pues os va a bajar la paga a 45. Os cae un 10%. Puede ser una forma de picar su interés, en plan a lo bruto, porque si no tienen interés propio, aunque le pasemos, bueno, tenemos un programa de introducción, no sé si te acuerdas, Adrián, que hicimos uno así básico explicando todos los fundamentos de la inversión, pero claro, es complicado si no tienes interés. Puedes forzarlo, y está bien forzar, igual que puedes forzar a tus hijos a que recojan la habitación. En general, no van a querer recoger la habitación, pero digamos que creas un hábito saludable para ellos a largo plazo y también forzarles a hacer algo bueno para ellos, yo creo que no está mal. O sea que yo pensaría incentivos positivos, incentivos negativos, tampoco obligarlos 100%, pero sí que obligarlos con incentivos. Y lo de meterle esos 500 euros en un fondo para dejarlo sin tocarlo y ya están en la universidad, el problema que tiene es que el resultado del interés compuesto viene a muy largo plazo. Si lo hubieras puesto cuando nacieron, pues con 18 años, el interés compuesto, pues eso, sería desde 2005 a 2023. La rentabilidad del SP500, pues seguramente habría llamado su atención. En cambio, como haciendo eso y buscando su atención a corto plazo, va a ser complicado, sin que pase el tiempo para el interés compuesto. ¿Qué opinas, Adrián? ¿Tú qué harías en este caso? No tengo ni idea. No ha llegado la época todavía ni de pensar. Complicado. Pero bueno, ahí van unas ideas. La siguiente, sobre cubrir divisa y déficit de materias primas. Sí, muy distintas, uno para cada uno. Venga, haz tú la primera y yo te hago la segunda, venga. Perfecto. Juan Carlos Arnaiz desde Burgos. La primera es que dice que tiene Interactive Brokers para cubrir el riesgo moneda de una acción en dólares, contener en el saldo de efectivo la misma cantidad de dólares, pero en negativo. Así ya estaría cubierto el riesgo moneda, ¿de alguna otra manera más fácil o barata? Y también comenta, para ya responder la segunda, si la inversión en dólares la hace en CFDs, el riesgo de moneda lo tiene que cubrir del valor del importe que ha comprado o del equivalente al que es la inversión. Vale. A ver, el problema es que esto tiene un coste. O sea, tú puedes hacerlo y puedes ponerte en corto en dólar, pero tú vas a tener un coste de estar corto de algo en Interactive Brokers, porque te cobran intereses por estar corto de algo. O sea que técnicamente sí, puedes invertir en algo y ponerte corto de los dólares, pero vas a tener que pagar intereses de estar corto. O sea que ten eso en cuenta a la hora de si te merece la pena cubrirte. Y en CFDs igual. Si tú compras $1.000 en CFDs y te pones corto de $1.000, también estás cubriendo el dólar. Pero vas a tener que, por un lado, pagar intereses y te puede afectar negativamente. O sea que, cuidado. No sé si quieres añadir algo más sobre este tema, Adrián. No. No, es Pero cuidado con cubrirte de esta forma porque tiene un coste. O sea, no es que te vas a arruinar, pero tiene un coste y de divisas así grandes, estos costes, aunque no son tan altos, no sé si valen la pena porque en general no suelen oscilar muchísimo estas grandes divisas. O sea, no es como invertir en el rand sudafricano, que también el cubrirse tendría sentido, pero el coste de cubrirse del rand sudafricano tiene que ser una locura. Vaya que sí. Sí, o sea que, bueno,
cuidado con esto. Y asume que va a tener un coste. Y la segunda parte, Adrián, dice que es una pregunta más filosófica para ti. Esto que se comenta de que hay déficit de materiales, minas para satisfacer la demanda de futuros coches eléctricos en general, baterías en particular, ¿cómo lo ves? ¿La oferta se irá ajustando a la demanda según crezca esta última o realmente será un cuello de botella en los próximos años? Sí, pues esta es una pregunta muy interesante y podría extenderme sobre ello muchísimo. Y es que lo primero es que si tú te coges cualquier estimación de oferta-demanda a largo plazo de cualquier consultor, son todas, absolutamente todas iguales. Aparece más o menos balanceado hasta dentro de 3 o 4 años que la demanda sigue subiendo, la oferta se queda plana y dicen, oh, mira qué déficit, no hay metal. Y coges informes de hace 10 años diciendo cómo estaría hoy en día y sigue, y es exactamente lo mismo. Porque simplemente con el paso, o sea, es como el déficit perpetuo que nunca llega. Porque al final el tema está en que va a aparecer oferta que no existe todavía a día de hoy porque no se ha descubierto. Entonces, con el paso de los años se descubren minas, se desarrollan, se reabren algunas que están viejas, algunas que se piensa que se van a cerrar se expanden. Entonces, al final, simplemente son ciclos de boom and bust. Hay déficit, los precios suben, aparece oferta, los precios caen, como es el caso del litio. Ya ves, el litio, todo el mundo súper calentado con el litio, de que va a haber unos déficits espectaculares, que no va a haber tal, y el precio no para de colapsar. Y lleva una caída desde máximos impresionante. Porque al final es eso, son ciclos. O sea, no hay ese concepto de déficit permanente, no va a haber metal. O sea, si hay balance, habrá un spike en el precio, una subida así muy brusca, pero se solucionará. Es como, por ejemplo, el superciclo del 2000, por China entrando en el mercado, pues los precios subieron y estuvieron altos durante una década, pero después se tiraron un lustro cayendo, porque ya se cerró. Entonces simplemente es puro cíclico. O sea, pensar que no va a haber metal es estúpido. Es estúpido, porque en un caso teórico de que la demanda aumentase y no hubiese metal, por lo que fuese, pues simplemente el precio subiría tanto que habría destrucción de demanda y se ajustaría el mercado. Entonces, por eso no pensar que no hay metal es muy falaz. Muy bien. ¿Haces tú la siguiente? Sí, muy, muy cortita. Jesús Pérez Martínez desde Asturias. Me gustaría saber vuestra opinión sobre el posible cambio de gobierno polaco y cómo afectaría el desarrollo de su economía y, por tanto, a la bolsa polaca. A ver, hay gente que me preguntó sobre el tema del gobierno polaco, porque al parecer dicen que, o por lo menos he escuchado, que va a pasar a ser un gobierno de izquierdas, pero va a ser una coalición, en principio, entre Tusk, que es de centro derecha, y los liberales. Así que, digamos que no es un cambio a la izquierda. O sea, es como hay un cambio a la izquierda en Irlanda, que está el Fianna Fáil y el Fine Gael. Pero es como si cambian entre... Bueno, ahora estaba una derecha más populista en Polonia y pasa pues algo parecido a una alianza entre Partido Popular y Ciudadanos. Y no creo que cambie mucho. Cambian sobre otros temas, más de familia, más de valores, pero en general creo que en la economía poco o nada va a cambiar. Es que allí la economía es... O sea, todos piensan bastante parecido. Al final la discusión es, sobre todo el tema migratorio, es de los mayores topics allí en Polonia, migración, que si LGTB, cosas, y temas de estos. O sea, pero la economía, todos están de acuerdo, todos tienen los mismos valores, de que aquí ahorro, capitalismo y trabajo duro. En Polonia además lo llevan muy marcado. Incluso en Irlanda, el Sinn Féin, que fue el partido más votado en las últimas elecciones, aunque si sumas Fianna Fáil y Fine Gael, pues tienen bastantes más votos, tenía en su... no me sale el nombre, en su proyecto electoral. ¿Cómo se llama, Adrián, esto? Lo que... En Irlanda.
No tengo... No, lo que escriben los políticos en su plan de gobierno. Las propuestas o... Sí, en sus propuestas. Bueno, tiene un nombre electoral cuando sacan en plan, pues nuestras propuestas, si gobernamos es en economía esto, en salud esto. Bueno, da igual, no me sale la palabra. Pero bueno, en sus propuestas electorales era el Sinn Féin, que es un partido... programa. En su programa electoral, no me salía la palabra. No cambiar el impuesto de sociedades, que está en el 12,5, dejarlo ahí. Y es el Sinn Féin, que es, digamos, de ideología, estaría a la izquierda del PSOE. Lo que pasa es que en Irlanda no son tontos. Eso es siempre lo más importante para mí, es ver si son tontos o no. O sea, si se pispan de verdad de qué es lo importante y cuáles son las cosas de comer. Y es eso. Claro. Puede ser irlandeses así con ese carácter, pero da igual. Son conscientes de que con las cosas de comer no se juega y con el impuesto de sociedades irlandés, que es de lo que ha vivido mayoritariamente el país de los últimos años, saben que no se puede tocar. Exactamente. Y ahí tienen la sede de Google, de Facebook, de Microsoft, de un montón de empresas estadounidenses en Europa. Ahí la tienen en Irlanda. Y me llamó la atención eso, lo de el Sinn Féin, que esté en su programa electoral no tocar el impuesto de sociedades. Supongo que querrán subir otros impuestos, pero el de sociedades no se toca. Claro. Y con esto terminamos las preguntas generales y pasamos a las de empresas y particulares. La primera es para ti, Paco. Jesús Pérez Martínez de Asturias, que nos continúa preguntando por empresas de cosméticos polaca como Formas y las suecas Green Landscaping y Tecnio. Yo no conozco nada de esto, así que dime. Pues Formas sí que hice los números y me parecen unos números buenísimos, la verdad, pero es un sector demasiado complicado para mí, el sector de los cosméticos. O sea, no entiendo qué tiene tan bueno la compañía para crecer tan bien y tan rápido. Y estar a un precio bastante razonable. O sea, no sé si pasa algo, si me estoy perdiendo algo o si es un chollazo. Y claro, es el problema de invertir en empresas, en sectores que no controlas. O sea que para mí es demasiado complicado para invertir. Me duele porque parece que puede ser una empresaza a precio muy interesante, pero lo veo complicado. Green Landscaping, pues la verdad es que no la controlo, o sea, sé cuál es, pero no controlo mucho de su valoración ni lo que hace. Sé que es sería la Acquire nórdica, sueca, si no me equivoco, pero tengo mis dudas porque no la he analizado en fondo, pero tengo mis dudas porque no la he analizado a fondo de lo que hace en concreto, de su valoración, de su equipo gestor. En cambio, Tecnion la conozco mejor, gracias sobre todo a Pedro de Galileo Capital y a Galician Investor. Es una empresa bastante conocida también, es una serial acquirer sueca, pero diferente porque solo busca empresas de mucha calidad en general, compradas a buen precio, mejorando toda la gestión y la verdad lo están haciendo muy bien. También eso se ve reflejado en el precio. Aquí mi duda viene más sobre el precio a pagar, que si pagas un precio un poco alto en empresas muy buenas que lo siguen haciendo muy bien a largo plazo, pues no vas a tener problemas. El problema sería si tienen algún bache, que es posible que lo tengan, todas las empresas al final tienen algún bache, y que compres y que dentro de 5 años pues esté al mismo precio o por debajo, que no sé si será el caso, porque la verdad es que es una empresa que a medida que la voy estudiando y voy aprendiendo, pues me parece cada vez mejor. ¿Qué estoy esperando? Por un lado, que esté a un precio mejor, si es posible, a una valoración mejor.
y por otro lado a tener cash, porque estoy invertido casi al 100% y no tengo mucho cash para invertir. Pero bueno, formas, para hacer un resumen, no entiendo bien el sector, mi problema es un problema personal. Green Landscaping no tengo nada que comentar, y Technion me encanta todo lo que veo y me gustaría ser accionista lo antes posible. Me gustaría que se pusiera más barata, pero bueno, no descarto incluso abrir una pequeña posición a un precio pues que no sea de ganga, porque si es con una visión muy a largo plazo, el precio pagado no importa tanto. Se invierte a 10 años vista en empresas muy buenas. Y en ese caso, si hay algún bache, pues aprovecharlo en el futuro. Muy bien, nada que añadir. Yo sé que Adrián, tú nada en este caso. Pasamos a la siguiente. Sí. Lidia Blasco, que nos pregunta al toque. ¿Podrías hablar sobre inversiones en inteligencia artificial? Vale. Suele, en general, ser problemático invertir en estos sectores de moda o tecnologías de moda. Por ejemplo, pues la impresión 3D hace unos años, o el cannabis también se puso de moda, las renovables, todos estos sectores que empiezan a acaparar las portadas de los medios, el grafeno también en su día, o sea, todo lo que empezó a acaparar portadas, lo que hace es que saquen empresas, muchas de ellas pues puro humo, pura historia, pero sin casi números, que empiezan a subir en base a la especulación, y la gente que llega tarde, pero atraída por esos números, compra, y ya vemos normalmente pérdidas de más del 90% en muchísimos casos. O sea que, en primer lugar, cuidado con la inteligencia artificial si queremos invertir en empresas directamente de inteligencia artificial, que saquen ahora y que te vendan el futuro de la inteligencia artificial, porque muchas de ellas acabarán valiendo casi nada. En cambio, ¿cómo puedes estar expuesto o expuesta, en tu caso Lidia, a la inteligencia artificial? Yo, por ejemplo, lo estoy a través de Alphabet, pero también se puede estar a través de Microsoft o otras empresas que no tengan exposición directa, pero sí indirecta. Aunque bueno, en estos casos es bastante directa. O Nvidia, aunque el problema de Nvidia es la valoración, bastante alta, aunque los resultados que están sacando son impresionantes y el crecimiento de márgenes, de todo. O sea, es una locura que una empresa tan grande esté teniendo estos resultados, pero la valoración es extremadamente exigente en el caso de Nvidia. O sea que yo, en mi caso, en inteligencia artificial, analizaría las posibilidades de empresas como Alphabet o Microsoft. Adrián, no sé si quieres añadir algo más o te hago la siguiente yo. Sí, vamos allá. Venga, pues es de José Enrique Aparicio desde Zaragoza, que nos da las gracias por aportar tanto valor cada semana. Y su pregunta dice que es en pro del spam de valor del bueno. Es para ti, Adrián. Dice que le gustaría saber más sobre el sector del acero por su trabajo. Dice que ya conoce partes y tiene experiencia, pero tiene la sensación de que algo no le cuadra. Cree que alguna vez has comentado que en Godas Enterprises hay contenido sobre este sector. ¿Podrías detallar un poco más qué contenido es y qué aprendemos sobre este sector en tu membresía? Mira, te la ha puesto ahí, rasa, desde el punto de penalti, con el portero tirado. El portero tirado es lo que me ha hecho gracia. El portero ha saltado antes de tiempo. Sí. Pues mira, el tema del acero es un sector bastante interesante, porque al final es donde cruzan los caminos de muchísimas otras commodities, como es el hierro, el carbón metalúrgico, y es bastante atomizado, porque al final las dinámicas entre distintas regiones son muy distintas. Del acero per se no he tratado tanto, o sea, de mirar acereras directamente, y no tengo demasiado escrito sobre ellas. Sí sobre lo que afecta a los aceros, como es el manganeso,
que son el manganeso, se le suele llamar las vitaminas del acero, y sobre todo sobre el carbón metalúrgico y sobre el hierro, que es de lo más importante para fabricar acero. Y eso sí que lo he analizado muchísimo. Y que al final pues, son los de los inputs más que suponen más coste para un alto horno estándar. Un horno EAF de arco eléctrico. Son distintos porque esos suelen utilizar muchas veces scrap o hierro de muy, muy, muy alta calidad. Luego también están los DRs que utilizan gas natural, que son muchos, por ejemplo, los de Oriente Medio y demás. Pero vamos, en resumen, que de acero per se no tanto, pero sí que he tratado indirectamente bastante el sector. Sí, a través de las guías de carbón, análisis de carboneras, suelo subir muchos reports. Porque al final cualquier report sobre estos metales te van a poner los datos claves del acero. Al final es la producción de acero China, las importaciones de carbón, las construcciones de nuevas plantas y sobre todo, bueno, hay agencias que dan muy buenos datos, como por ejemplo la World Steel Association. Muy bien. Entonces en Goddard Research tienes análisis sectoriales donde analizas todas estas cosas, ¿no, Adrián? Sí. Para quien le interese. Sí, hay muchas cosas. Muy bien. ¿Haces tú la siguiente? Pedro Gutiérrez desde México nos dice que quiere consultarnos acerca de la valoración de empresas usando descuento de DCF, descuento de flujos de caja, con empresas que trabajan con deuda, como es el caso específico de Verizon. Al valorarla por descuento de flujos, me di cuenta que la empresa tiene una deuda total, haciendo ciertos ajustes, de 187 billion. Joder, eso sí que es bastante deuda, ¿eh? Pero también tiene activos en forma de wireless licenses, los cuales desde mi punto de vista son bastante valiosos, como el 5G, y Verizon valora esos activos en 151 billion. ¿Es correcto tener en cuenta este tipo de activos al hacer la valoración? A ver, lo que tienes que tener cuidado es no utilizar dos veces un activo a la hora de valorar, y tienes que tener en cuenta que esos activos pueden ser activos que en el futuro valgan más o que en el futuro no valgan nada, porque esa deuda de 187.000 millones es real, o sea, en el futuro vas a tener que pagarla, pero puede ser que esos activos valiosos, 5G, caduquen en 10 años o en 5. No sé, no conozco tanto el sector, no sé cuál es la duración aproximada, pero que en 10 años no duren nada. O sea que dependerá de qué valor vayan a tener esos activos de 5G que están valorados en 151.000 millones, que puede ser que sí, que te van a generar dinero los próximos 10 años, por simplificar, pero en el año 10 no van a valer nada o casi nada. Así que ten esto en cuenta, o sea, no es lo mismo hacerlo con una empresa que invierte en terrenos o en edificaciones, que el valor a día de hoy puede ser X, pero el valor terminal en 10 años de los edificios puede ser 2X, si está en países donde pueda crecer mucho más, pues, por ejemplo, en algún país del sureste asiático que esté en alto crecimiento, entonces puedes ponerlo en el valor terminal, esos edificios. Pero, en este caso, en Verizon tengo mis dudas del valor terminal de estos 5Gs, sino que estos van a tener un valor, pero no va a estar en el valor terminal, sino en los flujos de caja que va a generar la compañía los próximos años, que los va a generar porque tiene estos activos 5G, que si no los tuviera, no los generaría. No sé si me he explicado bien, Adrián, o quieres puntualizar algo. Yo creo que sí. Pues venga, pasamos a la última pregunta de Alejandro Martínez Rosado, desde Madrid, que os da las gracias por el podcast. Dice que empieza todas las semanas con ganas de oír el nuevo episodio mientras va al trabajo y que aportamos mucho valor. Y su pregunta es sobre Barrick Gold. Si creemos que es una buena oportunidad ahora de esta empresa o de este tipo de mineras de oro. ¿Qué opinas, Adrián? Pues sí, de las mineras de oro yo creo que hay cosas muy interesantes ahora mismo, muy, muy interesantes. A todas les han pegado una leche bastante considerable. Y en general, o sea, las majors, las muy grandes, a mí no me gustan nada.
como Barrick. Barrick, dentro de las grandes, pues está bastante bien. Por ejemplo, Newmont también me parece horrible. Pero el problema que tiene es que para los costes que tiene, el perfil de crecimiento que tiene, el precio al que están, digo, es que no les veo atractivo. Una perspectiva global, salvo que seas un fondo muy grande de que al final digas, quiero oro y quiero apalancamiento al oro. Pues te compras una grande y de estas y ya está. Si no, es que yo no les veo el atractivo. O sea, hay algunas como Endeavour que tiene costes mucho menores, muchísimo más barata porque es exposición en África. Hay otras que cotizan muy caras, pero que a nivel operativo y de costes han sido una absoluta barbaridad, como Lundin Gold en Ecuador. Hay una también muy cara en Australia, muy buena, como Gold Road. Las africanas en general hacen mucho dinero, son las que mejores costes tienen, by far. Hay alguna divertida como Dundee, que la mitad del market cap es cash, y todo el mundo está pendiente de ver qué compra. Entonces, en general, es que las grandes, el risk reward es que a mí no me convence para nada. Ya digo, o sea, todas cotizan las grandes con un premium por el hecho de ser grandes, por tener acceso a los flujos y los institucionales, pero a nivel de activos y demás no me convence para nada. Además, Barrick se ha metido en el follón de Reko Diq, que es un activo gigantesco de oro y cobre en Pakistán, que son como 4.000 millones de dólares o no sé qué absoluta barbaridad. Que es un activo además, ya tuvo problemas y estuvo en litigio. O sea que no me extrañaría nada de que se la volviesen a liar. Porque es que además dentro de lo peor, dentro de estar en Pakistán, está en la zona chunga, que es Baluchistán, donde hay un movimiento independentista. Entonces el gobierno autónomo de Baluchistán quiere una parte también del proyecto. O sea, es un absoluto show. Entonces, sí, si quieres trade rápido para jugar al oro y tal, pues sí, obviamente Barrick te va a servir. Que yo creo que hay cosas mejores también. Hostia, además en Baluchistán no se andan con coñas. O sea, ahí también está el tema de la ruta de la seda, que están intentando hacer puertos e infraestructuras los chinos y andan matando a los chinos que están construyendo infraestructuras. O sea, sí. Pues ya ves. Buena sí. No es una coña. Ahí el tema del terrorismo. O sea, si tienen ahí la minera de oro, peores sitios hay, a día de hoy en el mundo. Es que se la habían robado. Es que era una joint venture de Barrick con Antofagasta y prácticamente el gobierno se la expropió. Pero claro, al ver que ellos eran incapaces casi de gestionarlo, se lo como que acordaron, venga, métete por favor Barrick. Y le dieron algo de indemnización a Antofagasta. Y aún así creo que el 25% sigue siendo de empresas paraestatales pakistaníes. O sea, es un show bastante curioso. Pero bueno, en peores plazas ha toreado... Bueno, igual peores no, pero igual de plazas chungas ha toreado Mark Bristow. Muy bien. Bueno, pues parece que esto ha sido todo en este consultorio. Voy a aprovechar para hacer el rewarning, que es el último día de la oferta del 11º aniversario de Academia de Inversión, ya 11 años, con un 20% de descuento. Si queréis más información, la tenéis en academiainversión.com/avanzada, o si queréis el plan formativo completo con todos los detalles que incluye o tenéis alguna duda, podéis escribirme a academiainversión/contacto o a paco@academiainversión.com y yo os respondo personalmente encantado. La oferta, como ya he comentado, termina mañana a las 11:59, mañana lunes, bueno, depende cuándo nos estés escuchando, termina el lunes a las 11:59 de la noche, hora peninsular española, y repito, como dije antes, y como suelo decir en estos casos, si soléis dejar las cosas para el último momento, ese momento ha llegado. Por mi parte, nada más que añadir. Adrián, ¿algo que añadir? No cintuad. Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene. Esperamos que te haya gustado el programa y queremos darte las gracias por estar ahí, y también te agradeceríamos mucho que nos des tus 5 estrellas en Apple Podcasts, tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube,
tus 5 estrellas en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.